amigos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos. En menos de 3 meses, el 3 de noviembre, se realizarán las elecciones intermedias en el país, ¿no? Y viene siendo momento de analizar la deriva izquierdizante del Partido Demócrata, posiciones cada vez más inclinadas hacia lo que se conoce como el wokismo o progresismo, han adquirido cada vez más protagonismo en los últimos años y figuras como el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o la representante Alexandria Ocasio-Cortez tienen cada vez más protagonismo con posturas que se alejan bastante de las posturas representadas por figuras históricas del Partido Demócrata como John F. Kennedy o Franklin Delano Roosevelt. Para analizar la deriva izquierdizante del Partido Demócrata nos acompaña Alberto Medina, periodista, consultor y analista político. Alberto, gracias por acompañarnos. A ustedes por la oportunidad, como siempre. Bueno, Alberto, en Estados Unidos existe un histórico bipartidismo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero esto no significa que no existan otras organizaciones políticas legales ni que dentro de estos partidos no existan facciones. En este escenario tenemos que el Partido Demócrata empieza a verse cada vez más influido por la facción progresista al interior de este partido y también por un partido independiente cuyos cuadros participan dentro del Partido Demócrata, y me refiero a los socialistas democráticos americanos. ¿Qué puedes comentarnos con respecto a la influencia que tienen estos movimientos dentro del Partido Demócrata? Hagamos un poco de historia reciente. El Partido Demócrata, como bien contabas, es un partido que tiene una tradición histórica que podríamos denominar moderada en términos de la política tradicional norteamericana, claro, con algunos sesgos muy marcados hacia políticas como el Estado del Bienestar y como mayor participación del Estado, sobre todo en políticas sociales, con una mirada sobre la cuestión impositiva que claramente es antagónica a la visión de los republicanos, pero siempre se movieron dentro de una franja que podríamos denominar moderada. Hace algunos años atrás empezó este proceso de marginalización de algunos sectores dentro del Partido Demócrata que, claro, seguían siendo minoritarios y no ocupaban finalmente un espacio determinante. Tal vez la primera alarma que tuvimos en este sentido fue la aparición de Bernie Sanders en aquella campaña famosa contra Hillary Clinton en la primaria, donde claramente Hillary Clinton termina ganando la elección interna por un margen que no fue tan generoso como le hubiera gustado seguramente a lo que podríamos llamar el establishment tradicional del Partido Demócrata, siendo que venía de la mano de una Clinton en particular, ¿no? Bueno, un poquito más acá en la historia, aparece esa ala del Partido Demócrata cada vez más radicalizada, cada vez con posiciones más duras, más cercanas no solamente al wokismo, sino a lo que podríamos llamar el progresismo europeo más contemporáneo, con posiciones realmente difíciles de explicar en el contexto de la historia norteamericana, hasta esta situación que estamos viviendo hoy, donde esos sectores están tomando mucha preponderancia, tienen mucha ascendencia sobre los sectores más jóvenes, sobre la mayoría de las minorías, vaya la paradoja, de los Estados Unidos, tomando agenda y temas controversiales, pero al mismo tiempo muy simpáticos para algunos sectores muy populares en los Estados Unidos, y empieza a tomar esto tanta relevancia que empiezan a surgir personajes que tienen trascendencia nacional. El caso del alcalde de Nueva York, por citar un caso que ha tomado más potencia, la misma Kamala Harris cuando fue finalmente candidata a presidente de la Nación, en las consideraciones de aquella renuncia anticipada de Joe Biden como candidato presidencial. Digo, han tomado cada vez más fuerza, y la gran discusión es si este grupo va a lograr primero cooptar el partido o no, y si lo logra, eventualmente hasta dónde perfora en la sociedad norteamericana, ¿no? Porque una cosa es mirar la interna demócrata puertas adentro y otra cosa es mirar el impacto que eventualmente pudiera tener en una elección abierta. Y ese es un punto sumamente importante y además inquietante, ¿no? Porque mencionabas el caso de Mamdani, ¿no? Actual alcalde de Nueva York. También está el caso de Alexandria Ocasio-Cortez.
ambos pertenecen al Partido de los Socialistas Americanos Democráticos, pero al margen de ellos está también el sector, digamos, progresista de Kamala Harris. En el caso de Bernie Sanders, él no señala que formalmente pertenezca al Partido de los Socialistas Americanos, sin embargo, es cercano a ellos y se proclama digamos, cercano a este grupo, pero sin pertenecer formalmente, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre este sector, ¿no? Entre el sector progresista al interior del Partido Demócrata y los socialistas democráticos americanos, porque son más radicales. Entonces, están utilizando el Partido Demócrata como vehículo, ¿no? Y para ti, ¿qué impacto podría tener a nivel mundial que un personaje con este perfil ideológico político pudiera acceder a la presidencia de Estados Unidos? Lo primero es que genera un nivel de incertidumbre global que no tiene antecedentes en el mundo contemporáneo, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido un país que ha tenido una política internacional, una posición geopolítica, una prestancia hasta militar que respondía a un parámetro bastante unificado, con matices, probablemente con divergencias respecto a cuestiones secundarias, pero no sobre la discusión de fondo. Y creo que este fenómeno político que estamos describiendo en el mundo actual genera un montón de signos de pregunta respecto a cómo va a seguir eventualmente la relación de Estados Unidos con Medio Oriente, con Europa, con China, con América Latina, con África. Digo, abre un menú de posibilidades que no lo teníamos en el radar hasta hace relativamente poco tiempo y obviamente eso nos juega a favor. Alguien dirá, bueno, pero en definitiva este no deja de ser un grupo que finalmente no va a conseguir alcanzar el poder. Bueno, pero existe una posibilidad de que eso ocurra y con la mera posibilidad desestabiliza a los mercados financieramente, económicamente, y las decisiones se paralizan en términos de hacia dónde ir cuando sos un país aliado, un país adversario o eventualmente una empresa que opera en muchos lugares del planeta, donde Estados Unidos claramente tiene mucha gravitación, mucho peso. Creo que es un peligro, sin duda. El solo hecho de que estemos hablando de este tema es un dato de color que no lo podemos pasar por alto, porque ha tomado un protagonismo cada vez más potente, sobre todo cuando aparecen indicios como los de las últimas elecciones, en los que algunos personajes que en otro contexto no hubieran podido ser nunca protagonistas de esta historia, hoy no solamente son protagonistas, sino que además se intentan proyectar hacia adelante como figuras que potencialmente podrían disputar primero la primaria y eventualmente, si consiguen superar los escollos internos del Partido Demócrata, ir por el premio mayor. Si es que con Obama hubo un impacto cultural, digamos, negativo, cuestionable desde ciertos puntos políticos, desde una perspectiva de la derecha, ¿no? O de las tradiciones, de los valores fundacionales de Occidente, se critica, digamos, el impacto cultural que tuvo el gobierno de Obama, se critica también a Joe Biden, ¿no? Se considera que hubiera sido un peligro el gobierno de Kamala Harris, pero ya hablar de los socialistas democráticos de América es ir más allá, ¿no? Porque digamos que son más de izquierda, incluso se podría considerar que lindan pues con posturas favorables al chavismo. Entonces, si es que llegaran a la presidencia, esto sería sumamente peligroso no solamente para los contribuyentes estadounidenses, la economía, sino a nivel de la posición que tiene Estados Unidos y los países que están dentro de su esfera de influencia en el marco de Occidente. Sí, aquí hay dos fenómenos interesantes para analizar, Oscar. El primero de ellos es que quizás de la mano de Mandami vamos a tener una prueba viva de cómo funcionan este tipo de personajes gobernando, ¿no? En este caso una ciudad, pero una ciudad relevante. Una cosa es escuchar a estos dirigentes políticos parapetados desde el lugar de oposición o de cuestionadores seriales del sistema, y otra cosa es verlos operar en el día a día y ver qué cosas consiguen mejorar o eventualmente no hacerlo. Todos los que conocemos estas ideas sabemos que la izquierda más tarde o más temprano termina fracasando en términos de sus resultados, y creo que en ese sentido Mandami tiene un desafío gigantesco, que es demostrar que todo lo que dice es posible hacerlo y traer resultados positivos. Por ahora se ha convertido simplemente en un dirigente que habla mucho y que todavía no puede mostrar absolutamente ningún aspecto positivo de su discurso. Claro, recién arranca, hay que darle seguramente un poco más de margen de maniobra, y ese me parece que es un tópico que no podemos negar. El otro es que Estados Unidos es un país complejo
con una geografía y una sociología política muy diversa. No es lo mismo hablar de demócratas en la costa oeste americana y en las grandes concentraciones urbanas que hablar del Partido Demócrata de Texas o el Partido Demócrata hasta de la misma California, en el otro margen del país. Digo, es un país con un montón de matices, con visiones geopolíticas, sociológicas, me animaría a decirte también hasta de conformación y configuración de las sociedades en cuanto a cuántas minorías habitan en cada uno de los 50 y pico de estados norteamericanos, ¿no? Los 50 admitidos y los otros que andan dando vuelta en proceso. Lo que digo es que no es lo mismo pararse en el centro industrial americano que en estos otros sectores o el sur, que en la costa este o en la costa oeste. Y hay que ver ahí si estos discursos marginales consiguen siquiera perforar en el Partido Demócrata, donde capaz que ahí encontrás más moderados o gente que no está dispuesta a marginalizarse de la manera en que lo ha hecho, por ejemplo, Nueva York, donde uno podría comprender la configuración social de esa ciudad, las características, digamos, multicultural que tiene una comunidad como esa, y que no es comparable para nada a lo que pueda pasar, no sé, en Minnesota, en Colorado o en California del Sur. Ahora, en Colorado del Sur. Alberto, los trotskistas tenían una estrategia conocida como el entrismo, consistente en infiltrarse dentro de aparatos políticos más grandes para controlarlos y desde ahí utilizarlos como vehículo para acceder al poder, ¿no? La diferencia es que era una estrategia clandestina y en el caso de los socialistas democráticos de América, ellos hablan abiertamente de sus objetivos y de, digamos, tener el control del partido, ¿no? Del Partido Demócrata, ¿no? De reconfigurar la sociedad americana abiertamente, ¿no? Sin embargo, ¿no ves algo de entrismo en el proceder que están teniendo al interior del Partido Demócrata? Sí, bueno, no nos debería llamar la atención porque es un poco la toma del poder absoluto como una especie de estrategia general, ¿no? En un sistema como el americano, tan federal, no solamente en la configuración política, sino también en la configuración partidaria, por estas heterogeneidades de las que hablábamos recién, no es tan fácil tomar el control de un partido. Son partidos tradicionales, tienen una larga historia, tienen personajes diversos, lo vamos a ver en la elección de noviembre seguramente, cuando finalmente aparezcan en las listas personajes que uno podía imaginar en el mismo bloque sentados en el Congreso, pero yo quiero ver si efectivamente eso después se da en la praxis, es decir, si los más marginales terminan moderándose o los más moderados terminan corriéndose un poco a la izquierda, en el caso del Partido Demócrata. Lo cierto es que atenta contra la visión esta del bipartidismo. Digo, el Partido Demócrata tiene en este tema un desafío mucho más complejo que el que tiene el Partido Republicano. El Partido Republicano ya ha demostrado su capacidad de alinearse detrás de un líder, a pesar de sus discrepancias. El Partido Demócrata me parece que tiene divergencias que van a ser muy inconsistentes, la posibilidad de que quien controle el partido pueda dar indicaciones o instrucciones puertas adentro del Congreso, particularmente en el Senado, donde me parece que vamos a visualizar posiciones diferentes, ¿no? Sí. Y creo que en ese sentido, sin subestimar el fenómeno, hay que hablar bien de las virtudes que tiene el sistema federal de los Estados Unidos en términos del impacto en la política partidaria y la conformación del Congreso. No es quizás, como en países como los nuestros, que quien toma el poder partidario se apropia en buena medida del funcionamiento de todo el sistema. Estados Unidos tiene sus complejidades, sus pesos y contrapesos, sus balances de cada estado individual, y eso funciona como un mecanismo de defensa al final del día, que pondrán en jaque seguramente a muchos de los intentos de cooptar el Partido Demócrata y apropiarse de sus ideas. Alberto, vamos ahora a una pausa y continuamos con este tema. Seguimos en Informe Extra analizando la deriva izquierdizante del Partido Demócrata en Estados Unidos, acompañados por Alberto Medina, periodista, consultor y analista político. Alberto, antes de pasar a analizar la figura de Zoran Mandami,
he estado pensando en ciertas similitudes que se dan con el bipartidismo de España al margen de las diferencias constitucionales e institucionales, ¿no? Porque en ese caso también teníamos un bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, al margen de que también había otros partidos que tenían un poco más de participación y representación a nivel parlamentaria, ¿no? Pero el PSOE se ha izquierdizado bastante, ¿no? Y en el caso del Partido Popular no se ha derechizado, sino que se ha dado una escisión que dio origen a Vox. En el caso de Estados Unidos tenemos que el Partido Demócrata, que eran socialdemócratas, no un partido socialista, pero socialdemócratas, digamos, en términos generales, se está izquierdizando también, ¿no? Y en el caso del Partido Republicano, al interior del Partido Republicano tenemos sectores de nueva derecha representadas, por ejemplo, por el presidente Donald Trump. ¿Qué piensas de esta similitud, ¿no?, que se puede considerar como un fenómeno a nivel global? Sí, coincido contigo que ese fenómeno se ha dado y no ha pasado solamente en España, ¿no? Si miramos el proceso político de Italia o el proceso político de Francia, vamos a encontrar también algunas similitudes entre la clásica centro-derecha y centro-izquierda de ambos países. Quizás Reino Unido todavía ha conseguido configurar ese bipartidismo y sostenerlo. La diferencia probablemente es que el sistema parlamentario te invita a la decisión, porque de alguna manera el primer ministro, en el caso de España, se termina eligiendo de la mano del Parlamento. Más allá de la participación simbólica del rey, lo cierto es que el acuerdo que se da en el Parlamento español es el que unge a quien le toca en suerte liderar el gobierno. En el caso de Estados Unidos, ese sistema no es indirecto, exacto, es un sistema de otras características, y eso hace que haya una invitación al bipartidismo. Es decir, los intentos de terceros espacios en Estados Unidos han sido fugaces y nunca han tenido suficiente volumen como para sostenerse en el tiempo. Alguna elección que recorremos aquí 30 años atrás ubica algunos terceros espacios sin ninguna capacidad de llegar al poder, simplemente para ser partícipe del proceso político, pero nada de eso se pudo sostener en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la disputa en Estados Unidos va a ser puertas adentro del Partido Demócrata para quedarse con el partido, porque no existe la posibilidad de configurar un tercer espacio político que tenga suficiente volumen como para ir a disputar senadores nacionales o eventualmente una porción relevante del Congreso, y porque en la historia política norteamericana también conocemos muchos casos de políticos que no eran del Partido Demócrata, pero se hicieron demócratas para poder competir, y al revés, personajes que militaban, por ejemplo, en el Libertarian Party, que terminaron metiéndose dentro del Partido Republicano para poder tener una oportunidad electoral. Digo, es un sistema político que invita al bipartidismo y es muy difícil salirse de esa lógica. Por eso este sector marginal progresista, más de izquierda en los Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata, tiene como misión, pero al mismo tiempo como único camino posible, cooptar el Partido Demócrata, apropiarse de él y llevar sus ideas. Sí hay que decir, con mucha peligrosidad, que muchos dirigentes políticos del Partido Demócrata que eran moderados, ¿Tienen responsabilidad? ¿Tienen responsabilidad en esto? Han perdido el rumbo ideológico y se han apegado a lo que consideran en este momento políticamente correcto, y defienden entonces un montón de causas que quizás 10 años atrás, 20 años atrás no las hubieran defendido bajo ningún punto de vista. Y creo que, alguna vez lo conversamos contigo, tiene mucho que ver con la bisagra Obama, ¿no? Con ese momento histórico de los Estados Unidos donde cambió la lógica de lo políticamente incorrecto, y de lo políticamente correcto se corrió hacia la izquierda y se inició un proceso en el que muchos moderados se fueron al costado del camino. Ahora, con respecto a las políticas promovidas por, digamos, la facción más izquierdista del Partido Demócrata, tenemos que se están aplicando en una de las ciudades más importantes del mundo, que es Nueva York. Está gobernada por Zoran Mandami, quien es uno de los principales representantes de los socialistas democráticos de América. En ese sentido, hay reportes que señalan que muchas personas de Nueva York están trasladándose y mudándose a Florida, están dejando de invertir en Nueva York, ¿no? A tal punto que la Cámara de Comercio de Florida ha puesto un cartel en el Times Square en burla al gobierno de Zoran Mandami, agradeciéndole por los empleos generados en Florida, ¿no?, y por el desarrollo económico del año, ¿no? ¿Qué opinas o cómo ves
que las políticas implementadas por un miembro de la facción más izquierdista del Partido Demócrata estén generando esto y al mismo tiempo una repercusión positiva en un estado gobernado por los republicanos, como es el caso de Florida? Bueno, lo primero que quiero plantear aquí es que me parece que el peor enemigo del socialismo en todo el planeta es el mismo socialismo. Es decir, cuando las ideas de izquierda se ponen en práctica, demuestran su incapacidad para resolver problemas de la sociedad y abandonan el cómodo espacio del discurso para pasar a tener que demostrar empíricamente que lo que dicen tan simpáticamente y con tanta simpleza termina siendo una cuestión que beneficia a una sociedad. Esto lo vamos a ver en Nueva York en la praxis y, como bien decías, ya se empieza a reflejar. En los sectores empresariales todos sabemos que tratan de evitar el lugar, van al estado más cercano, si eventualmente necesitan una sede fiscal se ubican en otra parte. Hay empresas que han mudado oficinas y evidentemente hay inversores que eventualmente hubieran ido a Nueva York que bajo este paraguas no lo van a hacer. Y por otro lado, la misma gente que vive en este lugar se va a encontrar con que desaparecen oportunidades económicas, con que los inversores ya no eligen este lugar como un ámbito natural para hacer negocios, y eso por supuesto que más tarde o más temprano va a repercutir pragmáticamente en los ciudadanos de Nueva York. Veremos cuánto tiempo le lleva a la gente que vive allí darse cuenta de la relación que existe entre las políticas públicas locales y el resultado praxeológico de lo que viven los ciudadanos de ese lugar, ¿no? Nueva York es una ciudad muy potente, tiene una configuración social muy singular, tiene la bendición de recibir turistas todo el año, en todo momento del año, de todos los lugares del planeta, y ese es un fenómeno que seguramente va a supervivir durante mucho tiempo, y eso quizás de alguna manera amortigüe el impacto de lo que las políticas locales están haciendo, pero no tengo ninguna duda que el gran desafío de este sector político marginal del Partido Demócrata en Estados Unidos es demostrar que lo que dicen es posible hacer, y creo que lo que va a suceder finalmente allí es que no van a conseguir buenos resultados, y eso va a terminar de desilusionar, como ha pasado en buena parte del mundo, a aquellos que por momentos ingenuamente compraron este discurso y ahora van a tener que ver que efectivamente es solamente un discurso. Un discurso cuya aplicación lleva a resultados como estos, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países con modelos socialistas, ¿no? En los que la gente termina migrando y tratando de irse, ¿no? Con la diferencia de que en Estados Unidos, en particular en la ciudad de Nueva York, no hay un modelo dictatorial, lo cual sería peor, al margen de que este sector no sea, digamos, muy hostil a los modelos del socialismo real, ¿no? Que son tanto empobrecedores como antidemocráticos. Algo que es sumamente preocupante con respecto a los valores democráticos que puede tener este movimiento llamado los socialistas democráticos de América. Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos con lo último. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Estados Unidos, acompañados por Alberto Medina, periodista, consultor y analista político. En este programa hemos estado analizando la deriva izquierdizante del Partido Demócrata, un partido tradicionalmente, digamos, con posiciones que encajarían en, digamos, la socialdemocracia, ¿no? Sin ser un partido socialista, ¿no? Pero que se acerca, digamos, a esa esfera política, pero que en los últimos años ha ido teniendo protagonismo dentro del partido de sectores, digamos, más radicales. En ese sentido y en este contexto, tenemos que el 4 de agosto se realizaron las elecciones para determinar quién será el candidato del Partido Demócrata para el Senado por el estado de Michigan, y quien se ha impuesto es Abdul El-Sayed. Se impuso a Haley Stevens, que representaba al ala más tradicional del Partido Demócrata. El-Sayed representa, digamos, precisamente este sector político izquierdizante del Partido Demócrata. Me parece que es de los socialistas democráticos de América, y se compra todo el pack del progresismo y la cultura woke, que es totalmente hostil a todo lo que representa o se puede
puede asociar con el Estado de Israel y tiene este discurso, digamos, del feminismo radical. Por ejemplo, considera, Alberto, que el fútbol tiene características de la masculinidad tóxica. ¿Qué piensas o qué puedes comentarnos acerca de este personaje y del hecho de que se haya impuesto a una figura que representaba el sector tradicional del Partido Demócrata? Bueno, me parece que va a ser un lindo experimento para ver hasta dónde, cómo se refleja la discusión puerta adentro del Partido Demócrata en una discusión pública. Quizás en este aspecto la primaria la puede superar y lo ha demostrado empíricamente. La pregunta ahora es si es capaz de ganar una elección local bajo esta configuración, en un estado como este, dicho sea de paso. Con lo cual, vamos a ver si la consideración pública general, en la elección general, valida como validó la primaria puertas adentro del Partido Demócrata. Es la gran prueba de fuego, ¿no? Y eventualmente, como dije hoy, si lograra conseguir su banca en el Senado, querría ver también cómo sería su comportamiento en el marco del funcionamiento del Senado en Estados Unidos, que como todos sabemos es quizás el ambiente más moderado de la discusión pública del Partido Demócrata, ¿no? Cuando uno ve el comportamiento de los senadores y lo compara con los representantes, no es la misma dinámica ni la misma, discursivamente no tiene el mismo contexto, con lo cual creo que hay dos cosas interesantes para observar en la elección que se avecina. Este tipo de casos, si logra superar una elección abierta, y segundo, si así consiguiera, cómo se pararía en el contexto de un Congreso que va a estar claramente dividido, seguramente en los márgenes de las mitades, y que podría desnivelar la presencia de un jugador que no se adhiera al bloque del partido. Por supuesto que estamos en las antípodas de sus ideas y es muy difícil siquiera analizar seriamente lo que dice, pero todos sabemos que en política una fase es la de la campaña política en la que se pueden decir cosas muy particulares, y otra cuestión distinta va a ser cuando se tenga que parar frente a su candidato opositor, ya no del partido, sino del otro partido, para ver en qué lugar se para y cómo votan los moderados de ese lugar, ¿no? Y cómo adecua su discurso también. Así es. Ese es otro punto, ¿no? Bueno, es bastante interesante lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Con el Partido Demócrata. En el caso del Partido Republicano hay un fenómeno, digamos, parecido, digamos, con matices distintos, pero también hay digamos, facciones diferentes a la tradicional que están teniendo cada vez más fuerza, y este es el caso del sector MAGA, que se presta para otro tema, para otra entrevista. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en las elecciones intermedias, ¿no? Porque estas van a ser determinantes sobre todo para la política exterior y el respaldo en el Parlamento que tenga pues el gobierno de Donald Trump. Alberto, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, como siempre. No, gracias a ti. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.